Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí nomás. Lo próximo desarrollaremos domingo, Dios mediante. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por la bendición de abrir la Biblia otra vez, como cada día del Señor. Qué emocionados estamos, oh Dios, de poder estudiar esta porción y de que tú nos hables y nos animes a perseverar en un mundo tan hostil, con tantas cosas en nuestra contra. Pero gracias porque contamos con medios y uno de ellos es la Escritura. Y ahora lo abrimos y también anhelando que tu Espíritu inquiete nuestros corazones y sobre todo aplique la palabra y que Satanás luego no la arrebate. Si puede dar frutos preciosos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vivimos en los postreros días, ¿estamos de acuerdo en eso? Tiempos peligrosos, dice la Escritura iniciando el capítulo 3. Ahora, no tanto por la persecución externas, al menos para nosotros y por ahora, ¿no? Sino por la corrupción interna dentro de las iglesias, moral y espiritualmente, ¿no? Pablo describe, lo hemos visto, una generación marcada por hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, soberbios, desobedientes, sin afecto natural, personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice Pablo, ¿no? Es una apariencia solamente. Bueno, frente a tales personas, la instrucción es clara. A estos evita. Así finaliza el versículo 5. Ahora bien, esa orden nos deja pensando, ¿no? Evitar es claro. Pero la pregunta que puede surgir de todo esto es, ¿cómo se vive fielmente en medio de una generación marcada por una falsa piedad? El entorno no ayuda. Nuestra propia naturaleza pecaminosa tampoco. El mundo nos presiona y el diablo no descansa. Es decir, estamos caminando cuesta arriba, es difícil perseverar. Y más aún cuando vemos que algunos creyentes se apartan. Otros se vuelven mundanos. Otros simplemente se enfrían y se vuelven apáticos en las cosas espirituales. Es decir, tenemos un viento fuerte en nuestra contra para resistir firmes en la doctrina, en las cosas que hemos aprendido y bueno, en todo lo que tenemos en la Escritura, ¿no? Ahora, justamente en ese contexto es que Pablo le habla a Timoteo con una exhortación simple y directa. Pero tú persiste, permanece en la sana doctrina, no te apartes. Ya lo hemos dicho, ¿no? Sin afirmarlo concretamente, pero todo parece indicar que Timoteo estaba, como quien dice, queriendo tirar la toalla en los asuntos de la fe. Las presiones son muchas, entonces Pablo constantemente le está animando, ¿no? Por ejemplo, le dice, no te avergüences, aviva, retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito, esfuérzate en la gracia, sufre penalidades, procura, evita, huye. Y aquí el imperativo principal es, persiste tú en lo que has aprendido, del versículo 14. Ahora bien, Timoteo ya está en la presencia del Señor, que es lo que creemos. Pero nosotros continuamos en los tiempos peligrosos que inició en la primera venida del Señor. Entonces, la porción que leímos nos resulta de mucha utilidad, porque acá Pablo nos va a decir básicamente cómo persistir fielmente en medio de tiempos peligrosos y no perder el rumbo, ¿no? Ahora sé, hermanos, una cosa.
ante semejante descripción de los tiempos que nos toca vivir, uno pensaría, ¿no?, que Pablo le va a decir algo especial a Timoteo, no sé, que cambie la estrategia, que se amolde, que busque nuevas formas, no es como un camaleón, pero nada de eso. Pablo no le propone nada nuevo, le dice simplemente, pero tú. Y de ahí nosotros vamos a tomar 3 principios que nos ayudan a perseverar. Persevera con el ejemplo que tienes de mí, persevera aún cuando eso traiga sufrimiento y persevera bien firme en la palabra de Dios. ¿Cómo permanecer fieles en tiempos peligrosos? En primer lugar, perseverar siguiendo un ejemplo piadoso. Noten los versículos otra vez 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero tú, y ese pero tú nos obliga a mirar un poquito más atrás. Está relacionado con lo que Pablo dijo en los primeros versículos del capítulo. Hay un contraste marcado entre Timoteo y los falsos maestros. Ellos son hombres amadores de sí mismos, pero tú no vives de una apariencia de piedad. Ellos niegan el poder de la piedad, pero tú vives una fe real. Ellos resisten a la verdad, pero tú has seguido mi doctrina. Ellos no irán más adelante, su insensatez será manifiesta a todos, pero tú sí puedes seguir adelante. Estás en el camino correcto y debes perseverar. Y así conectamos con el contexto, ¿no? Entonces Pablo hace algo muy intencional acá. Menciona 9 aspectos concretos de su vida que Timoteo ha seguido. No habla solo de lo que enseñaba, ¿no?, sino de cómo vivía. Es decir, Pablo no le está dejando algo teórico a Timoteo, sino un modelo de vida que él tiene que continuar imitando, porque ya lo está haciendo, ¿no? Un ejemplo de vida piadosa en medio de tiempos peligrosos. Si se quiere, podemos dividir estos 9 cualidades en 3 categorías. Fe, hay algo antes, doctrina, conducta y propósito. Esto es el aspecto doctrinal, ¿no?, o deberes ministeriales, si quieren. Luego fe, longanimidad, amor, paciencia. Esto sería virtudes personales de Pablo. Y por último, persecuciones y padecimientos. Esto es respuesta al sufrimiento o experiencias difíciles. En esas 3 categorías radica el ejemplo que Timoteo ha recibido de su mentor, ¿no? Ahora, probablemente después del Señor Jesús, Pablo haya sido el mejor maestro que Dios regaló a la iglesia, ¿no? No puedo asegurar eso, pero es posible, ¿no? Un hombre fiel en la doctrina, recto en su vida y sin temor al hombre. No torcía el evangelio, no lo acomodaba al contexto y no negociaba la verdad. Y Timoteo tuvo un privilegio enorme, haber sido formado, como quien dice, en los pies de este hombre. No solamente escuchando las enseñanzas que Pablo daba, ¿no?, sino viéndole aplicar esas enseñanzas a las diferentes circunstancias de vida que él iba viviendo, ¿no? Es decir, le vio encarnar la fe. Y eso es un privilegio impresionante, ¿no?, ser formado por alguien así. No aprendió la doctrina solo en una clase o en un libro, sino caminando con Pablo, escuchándolo enseñar y viéndolo vivir, y viéndolo sobre todo aplicar el evangelio en situaciones reales. Y eso le ha ayudado un montón a poder persistir, ¿verdad?, cuando otros estaban abandonando el evangelio. Ahora, no era la doctrina de Pablo, ¿no? Era la doctrina que el Señor Jesús le reveló a Pablo y Pablo la compartía simplemente. En su carta a los Gálatas, Pablo, hablando acerca del evangelio que él anunciaba, dijo en el capítulo 1, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que es lo mismo que nosotros tenemos hoy en las Escrituras, ¿no? Y que se sigue ejemplificando en la vida de miles de hombres y mujeres piadosos en lo doctrinal y moral, ¿no? Pero a la vez sigue siendo una necesidad
en las iglesias contemporáneas. Modelos de vida en doctrina y en andar como los del apóstol Pablo, ¿no? Ahora, hermanos, el ministerio bíblico, la vida cristiana, el servicio a Dios se aprende no solo por instrucción, sino por imitación, viendo a otros aplicar lo que saben. Si los líderes enseñan una cosa pero viven otra, toda su enseñanza va a la basura. No tiene ningún impacto, o mejor dicho, tiene uno pero negativo en la vida de la audiencia. Y es lo que sucede en muchos hogares también. Los padres dicen creer una cosa, pueden hablar de Jesús en algunos momentos, pero sus vidas son inconsistentes. Entonces, aquello que reciben sus hijos como que no le cuadra. Y muchos de ellos crecen con resentimiento hacia la religión, porque es lo que vieron en sus padres, ¿no? La iglesia, queridos hermanos, necesita hombres que conozcan la doctrina, sí, pero también modelos visibles de fidelidad. Por eso me encanta que inmediatamente Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina, pero ¿qué añade? Conducta. Ambas verdades van juntas. Una doctrina sana sin una conducta piadosa produce hipocresía. Una conducta que no está sostenida por la verdad termina siendo solo un moralismo vacío. Por eso Pablo podía decirle a Timoteo, vos sabés lo que enseñé, pero también sabés cómo viví. Eso no es cualquier cosa, ¿no, mis queridos hermanos? A veces algunos tienen lo uno y no lo otro y no lo primero. Pablo tenía ambas. Y crecer en la fe escuchando, pero sobre todo encarnando tal fe, produce creyentes fuertes que se mantienen fieles en la adversidad. En la Escritura, hermanos, tenemos varios ejemplos de líderes y hogares también que vivieron de forma contraria a esto. Y fue trágico, no solo para el individuo, sino también impactando a otros. En 1 Samuel, los capítulos 2, 3 y 4, tenemos la historia conocida del sacerdote Elí y sus hijos también ministrando en el templo. Vemos allí el fracaso de este hombre. Ustedes saben, él es un sacerdote del Señor. Él conoce la ley, él sabe cómo enseñar, él sabe lo que está mal, pero no lo aplicó corrigiendo a sus hijos. Noten después en sus casas, 1 Samuel 2, 12 al 17 y 22 al 25. Ellos ministraban en el templo, pero vivían en pecado abierto. Y conocemos el resultado de esto, ¿no? El pueblo del Señor aborrecía la ofrenda. ¡Wow! Es decir, el impacto de estos hombres llegó hasta el pueblo. Eso es tremendo. También el nombre de Dios fue deshonrado. Y finalmente, 4:21, la gloria se apartó de Israel. Aquí vemos una cosa, hermanos queridos, ¿eh? La incoherencia espiritual no solo daña a los hijos, sino a toda la comunidad también. Otro ejemplo, los fariseos. Mucha enseñanza, poco ejemplo. Jesús fue muy claro. Así que, Mateo 23, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El problema no era que enseñaban mal, lo hacían bien, sino que vivían distinto a lo que predicaban. Eso produjo hipocresía, carga espiritual y rechazo a la verdad. Ahora, en contraste a esto, Pablo menciona a la familia de Timoteo, ¿no? Lo leímos en el capítulo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. No dice que solamente le dieron información bíblica, eso no fue todo, sino que vivieron una fe no fingida. Eso dejó una marca real en Timoteo, que luego se fue desarrollando y con la llegada de Pablo se profundizó hasta que éste se convirtiera en un hombre maduro. Las mujeres le enseñaron, no se queden con eso. Las mujeres tenían una fe no fingida. Eso impactó la vida de Timoteo, ¿no? Menciona también Pablo algunas virtudes personales como para ir avanzando. Fe, longanimidad, amor, paciencia. Uno podría pensar, ¿no suena un poco fuerte que Pablo mencione estas cosas de él? Qué hombre arrogante, tantas cosas tenía que se notaban en él. Ahora, no es arrogancia, hermanos, es honestidad espiritual, ¿no? Y Pablo no se estaba poniendo como modelo en sí mismo, sino en la medida que él imitaba a Cristo. Porque a otra iglesia, la de Corintios, en su primera carta, en el capítulo 10, le dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no?
Ahí está el secreto. Si no, ¿qué hemos de imitar de un simple mortal? Es decir, Pablo sabía que la vida cristiana se aprende mirando a otros caminar con el Señor. Timoteo no solo escuchó sermones sobre fe, amor o paciencia, lo vio encarnados en la vida de su mentor, especialmente en momentos difíciles. Ahí son cuando esas virtudes se ponen a prueba, ¿no? Y florecen o se esfuman, ¿no? Timoteo vio cuando algunos hermanos se apartaron de Pablo o se volvieron antagónicos. Timoteo vio cuando su mentor fue llevado a prisión por causa de Cristo. Timoteo vio el desprecio de algunos en la iglesia hacia Pablo, pero vio también la respuesta humilde de Pablo a esto. El amor que él tenía, la mansedumbre, corrigiendo con verdad, y fue absorbiendo todo eso de Pablo. Cuando vos hablas del amor, que hay que perdonar las ofensas a los demás, que vale la pena dejar todo por Cristo, y algunos pueden llegar a escucharte, ¿no? Mira qué lindas cosas está diciendo fulano. Pero el impacto viene cuando te ven vivir lo que predicas, ¿no? Ahí está la gracia, como dirían algunos. Cuando amás, cuando perdonás realmente y cuando a diario demostrás que Cristo vale la pena. Eso va a dejar una marca en el corazón de tus hijos, de los hermanos, de quien sea, ¿no? Ahora bien, eso no es todo. Hay algo más que Timoteo imitó del apóstol. Su respuesta al sufrimiento por medio de persecuciones y padecimientos. Esto vamos a desarrollar más en el segundo punto. Pero menciona particularmente los que sufrió en 3 ciudades. Obviamente por una razón, ¿no? Antioquía, Iconio y Listra. En Antioquía fue expulsado Pablo de la ciudad, junto con Bernabé. En Iconio la ciudad se divide y se levanta un complot para apedrearlos. Y en Listra apedrean a Pablo, lo arrastran hasta fuera de la ciudad y lo dejan creyendo que él había muerto. Pero Pablo remata aquí: de todas me ha librado el Señor. Eso, hermanos queridos, son los momentos que marcan con fuego el corazón. Cuando ves a alguien mantenerse fiel en situaciones de máxima presión, ahí es donde la fe deja de ser un discurso y se vuelve una realidad. Timoteo no solo aprendió cómo predicar, aprendió cómo sufrir sin abandonar a Cristo. Lo vio en la vida del apóstol Pablo. Y ahora Pablo le recuerda: acordate las cosas que viste en mí. Menciona estas 3 ciudades porque Timoteo conoce y estuvo con él en estas ciudades, ¿no? Cuando los creyentes ven a sus líderes perseverar fieles al Señor en medio de la prueba, cuando los hijos ven a sus padres que aun cuando las cosas no están bien, en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, en lo congregacional, siguen firmes y fieles, ahí recién es donde los corazones están siendo moldeados, cuando pasa el fuego, ¿no? Ahí aprenden algo que no se enseña con palabras. Cristo no es cualquier cosa. Vale la pena sufrir por Él y vale la pena mantenerse fiel. Pero cuando los hijos ven lo contrario, cuando ante la primera dificultad se dejan de congregar, cuando cualquier problema se convierte en excusa para aflojar y quejarse, cuando la fe solo funciona mientras todo está bien, cuando te ven descontento, el mensaje que reciben es muy distinto. Que Cristo es negociable, que seguirlo es opcional, que la fidelidad depende de las circunstancias y que Cristo no es capaz de llenar el corazón de gozo. Y eso marca el corazón profundamente. Hermanos queridos, querámoslo o no, otros están mirando cómo respondemos cuando somos probados. Y muchas veces en esos momentos difíciles estamos enseñando más que en cualquier sermón que podamos dar algún domingo. Así es, hermano. Ahora, qué tremendo las cosas que aprendió, ¿no? Y que observó Timoteo de su mentor, el apóstol Pablo. Y ahora está poniendo en práctica. En su momento, quizás no parecía tan importante, pero hoy vemos que cada ejemplo, cada decisión, cada perseverancia estaba formando a un siervo de Dios. A veces nosotros tenemos la vista muy corta, queridos hermanos. No vemos el impacto que estamos teniendo en la vida de otros. Pensamos que nadie está mirando, que nuestras decisiones pasan desapercibidas, pero no es así. Siempre hay alguien aprendiendo, siempre hay alguien observando cómo vivimos la fe, especialmente en los momentos difíciles. Y ahí están tomando nota en sus corazones, ¿no?
No sé por qué, pero esta semana me vinieron a la mente algunas hermanas que conocí durante mi caminar en el Señor, creo que mencioné alguna vez esto. Recordaba su perseverancia. A una de ellas inmediatamente agarré el celular y le escribí porque me emocioné en su momento para hablarle acerca de su fidelidad y el impacto en mi vida. Ustedes saben, son esas señoras de iglesias, ¿no? De años, de perseverancia. Algunas de ellas vivieron cosas tremendas en sus vidas, pero ahí están, ancladas en la verdad, sirviendo al Señor en silencio, sin reconocimiento, pero están ahí moldeando vidas piadosas, vidas piadosas para los más jóvenes y también siendo de ánimos para los más grandes y aún para los líderes de la congregación. Qué hermoso ver a una mujer años y años y años servir fielmente al Señor, ¿no? Y nunca se aparta y siempre está ahí. Impresionante. Así que hasta acá, pensando en este primer llamado a perseverar, vale la pena hacernos algunas preguntas delante del Señor. ¿Nuestra vida confirma lo que enseñamos? ¿Hay coherencia entre lo que decimos creer y la manera en que vivimos? ¿Estamos formando a otros con el ejemplo y no solo con palabras? Querámoslo o no, siempre estamos discipulando a alguien, con nuestras decisiones, con nuestras reacciones y con la forma en que atravesamos las pruebas. Y lo que Pablo le muestra a Timoteo en este primer punto es que la perseverancia se aprende viendo, oyendo por supuesto también, pero viendo vidas fieles y no solamente discursos perfectos, si se quiere, ¿no? A partir de acá, Pablo da un paso más. Perseverar en el ejemplo no nos exime del sufrimiento, al contrario, muchas veces lo provoca, y es justamente ahí donde nos lleva el segundo principio. Perseverar en medio del sufrimiento por causa de Cristo, versículos 12 y 13. También, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo enuncia un principio universal. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No son algunos en la congregación, son todos. Ahora, para padecer persecución, primeramente hay que vivir piadosamente, ¿no? Si no, no puedes obtener el regalo de la persecución. Ahora, el Señor básicamente prometió lo mismo a sus discípulos, por implicación a nosotros también. Dijo en Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, ¿no? Añade aquí el pastor MacArthur. Él dice que los cristianos egocéntricos que no sirven al Señor con todo el corazón, rara vez tienen que pagar el precio por su fe. Son poca amenaza para la obra de Satanás, porque son de poco beneficio para la obra de Cristo. Entonces, todo lo contrario digo yo, aquellos que viven piadosamente, obviamente son blanco directo de Satanás. De ahí la inevitable persecución. Ahora, antes de seguir, vale la pena responder una pregunta, ¿no? ¿Qué es vivir piadosamente? A lo mejor lo asumimos inmediato y no sabemos qué implica. Bueno, aquí quien está dejando ejemplo de piedad es Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, como yo, dice Pablo, padecerán persecución. Ahora, en las dos porciones que se utiliza este adverbio, acá y en Tito 2:12, va acompañado del verbo vivir. Todos los que quieren vivir piadosamente, y en Tito 2, vivamos en este siglo piadosamente. En ambos casos, la piedad se expresa en una manera concreta de vivir todos los días. El diccionario Bain dice, hablando esta palabra, denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios,
hace aquello que le es agradable a él. Eso sería vivir piadosamente, ¿no? Los falsos maestros y falsos creyentes tienen apariencia de piedad. Es solo una imagen de vida vivida para la gloria de Dios, pero su conducta desmiente el poder de la piedad. Sin embargo, en Pablo vemos el modelo de una vida piadosa. Él no vivía para sí mismo, él vivía para el Señor. Eso lo vimos cuando estudiamos Filipenses capítulo 1. Él vivía en obediencia aun cuando eso costaba, Hechos 20, 22, 23. Él vivía con una conciencia limpia, Hechos 23. Él vivía amando a la iglesia aun cuando eso dolía, 2 Corintios 12. Y hacía todo para la gloria de Dios, 1 Corintios 10, 31. Esa forma de vivir inevitablemente genera persecución. Por supuesto, hermano, porque la piedad choca con un mundo rebelde. Ahora, no quiere decir esto que todos vamos a sufrir lo mismo que Pablo. Nadie de eso está sufriendo algo así. Nadie de nosotros está sufriendo algo así. A lo mejor no, pero sí experimentaremos oposición del mundo que está bajo la influencia de Satanás. En líneas, no sé, puede ser en líneas generales, esa persecución surge de la misma familia, en un principio, ¿no? Cuando uno quiere vivir piadosamente. Mientras vivas, como viven muchos cristianos, mundanos y diferentes a los asuntos espirituales, sin compromisos con sus iglesias locales y el avance del reino, que en realidad ni siquiera se sabe si son cristianos, pero ese estilo de vida ni le preocupa al diablo. Los deja tal como está. Pero cuando alguien quiere que Cristo viva su vida en la nuestra, será inevitable el rechazo de algunos, la indiferencia de otros, la presión, burla o marginación. Y puede ser aún dentro de la congregación, por supuesto. Las vidas piadosas, queridos hermanos, son un tremendo problema para el reino de Satanás. Ahora, sabiendo que eso es inevitable, que las persecuciones van a venir, eso tiene que ayudarte a perseverar, ¿no? Porque de alguna manera ya estás anticipándote a la jugada, ya sabes. Quiero vivir bien para el Señor, bueno, hay algunas cosas que tengo que pagar el costo, ¿no? Son las reglas del juego, como quien dice, las consecuencias de vivir para la gloria de Dios. Ahora, uno podría pensar que a los que viven bien les va mal, y a los que viven mal les va bien. Sin embargo, por el versículo 13 entendemos que no es así, ¿no? Como que Pablo dice, no te confundas por los que ves. Mientras el creyente sufre, el falso maestro parece prosperar. Pero ese progreso no es real. Dice Pablo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿por qué debemos perseverar en medio del sufrimiento por causa de Cristo? Bueno, porque el sufrimiento acompaña a la piedad verdadera. Y la ausencia de sufrimiento no siempre indica fidelidad, a veces indica decadencia. Como en el caso de los falsos maestros, ¿no? Yo sé que en ocasiones uno es tentado a conducirse como se conducen otros creyentes. Ir por el camino de la mediocridad, de la apariencia religiosa, de la falsa piedad. Así es como viven algunos y parecen no sufrir nada, al contrario, les está yendo de maravilla. Pero hermanos, debemos mirar las cosas desde una perspectiva celestial y no terrenal, eterna y no temporal. El apóstol Pedro habla fuerte de los falsos maestros. Él dice que sobrevendrá sobre ellos destrucción repentina. Su condenación no se tarda. Son fuentes sin aguas para quienes está reservada la más densa oscuridad. El Proverbio 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? El Salmo 73, el autor Asaf comienza algo muy honesto, confesando, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero al punto de quiebre llega en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hermanos, no lo busquemos, obviamente no busquemos persecuciones, eso es imprudencia y algo innecesario, pero tampoco evitemos los padecimientos propios de una vida piadosa. Si vas a ser avergonzado, sufrí la vergüenza, pero no niegues al Señor o no te vuelvas más.
no sé, amigable con otros solamente para no padecer. Y tampoco creamos, porque no es el dolor lo que nos hace espirituales. Pero sí es cierto que la fidelidad a Cristo muchas veces tiene un costo. Y cuando ese costo llega, no nos sorprendamos, pero tampoco retrocedamos, ¿no? Perseveremos, como dije, son las reglas del juego, ¿no? Ahora, ¿perseveramos solo a fuerza de voluntad? ¿O hay algo más firme, estable, que no cambie, que nos puede ayudar a hacerlo en tiempos peligrosos? La respuesta nos lleva a nuestro tercer principio: perseverar anclados en las Sagradas Escrituras. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás, ¿no? Otra vez Pablo marca un contraste, ¿no notan? Pero tú, a diferencia de aquellos que viven engañando y siendo engañados y que irán de mal en peor, tú permanece, persiste en lo aprendido, en lo confirmado, en lo recibido de maestros fieles. Ahora, no sé a quiénes tiene en mente Pablo, ¿no? Cuando dice que Timoteo aprendió algunas cosas y tiene que persistir en eso. Seguramente él está incluido entre los que influenciaron a Timoteo, y por el siguiente versículo está también su madre y su abuela, ¿no? Ahora, algo muy interesante y que me encanta del texto: Timoteo no solamente habría aprendido la verdad de Pablo y otros, también estaba convencido de ello. ¿Notaron ese detalle? Persuadido de las cosas que él había aprendido. Y alguien dijo que la razón estaba en gran medida en la integridad de las personas de las que había aprendido, como su abuela Loida y su madre Eunice y Pablo. Por eso el texto recalca, hermanos, sabiendo de quién has aprendido. ¿Notan? Como diciendo: Timoteo, recordá para persistir que aprendiste de gente piadosa, gente fiel que te enseñó las Escrituras y que encarnó la fe. No lo aprendiste escuchando la radio, no lo aprendiste mirando un video de YouTube, no. Fíjate la transformación, la integridad de tus maestros y toma nota. Persistí. O en palabras de un comentarista: para aprender bien de otras personas las convicciones espirituales y aferrarse a ellas como propias, no solamente es necesario oírlas enseñadas claramente, sino verlas vividas constantemente. Timoteo aprendió, vio la vida de las personas y eso le trajo convicción. Se persuadió y dijo: esto es ciertísimo y lo aplico a mi vida, ¿no? Habría dos subpuntos acá. El primero es que debe perseverar teniendo en cuenta la vida piadosa de aquellos que le enseñaron, y el segundo es perseverar considerando las excelencias de las Escrituras. Pero siguiendo con el primer punto, Timoteo no era una computadora, digo yo, hermanos, que simplemente almacena información bíblica, ¿no? Él no es un CPU espiritual que repite datos correctos. Timoteo estaba convencido de que lo que había recibido era verdad, y no cualquier verdad, sino la verdad que provenía de Dios. Es decir, las palabras que él oyó no solamente pasaron por su cabeza, descendieron hasta su corazón y tenía un convencimiento firme, ¿no? Por eso Pablo no le dice: acordate de lo que aprendiste, sino persiste en lo que aprendiste y de lo cual estás convencido. Esa convicción, hermanos, es la que sostiene cuando viene la prueba, no otra cosa, ¿no? Una convicción que transforma la vida, la seguridad de que Dios tiene razón. A muchos creyentes noto que les pasa algo completamente distinto a lo de este hombre. Conocen verdades bíblicas, pueden repetirlas, hasta incluso defenderlas, a lo mejor, ¿no? Pero cuando llegan las crisis de la vida, esas verdades no bajan en el terreno práctico y no saben qué hacer. Era solo teoría que estaba en la cabeza, ¿no? No bajó hasta el corazón. Y muchas veces no es falta de información. Esto porque no hice el instituto, necesitaba saber esto. No, es falta de convicción. No están convencidos en su corazón de que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
No están convencidos de que Dios sigue siendo bueno, aun cuando las circunstancias no lo son. No están convencidos de que Cristo es suficiente, aun cuando todo lo demás falte. No están convencidos de que la obediencia vale la pena, incluso cuando trae pérdida y no ganancia inmediata. Por eso cuando llegan las pruebas, como en la parábola del sembrador, muchos aflojan y se apartan. No porque la Biblia no tenga respuesta, sino porque esas verdades nunca echaron raíces profundas en el corazón. Estaban en la mente, pero no gobernaban la vida. No sabían cómo desenvolverse luego. Por eso, hermanos, cuando uno no está realmente convencido de que la palabra es verdad y que proviene de Dios, esas verdades quedan guardadas como teoría. Pero cuando hay convicción, la palabra gobierna decisiones, sostiene el dolor y ordena la vida, aun cuando obedecer cuesta. Hay que ser conscientes que es palabra de Dios. Lo que dice es cierto, es verdad y también transforma la vida. Esto nos lleva al segundo subpunto, las excelencias de las Escrituras, claves para la perseverancia. Otra vez, versículo 15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, tenés que perseverar. Esto es tan imperativo, ¿sí? Es una orden, porque conocés las Escrituras desde la niñez, porque no estás parado sobre arena, sino sobre una base firme. Timoteo no puede excusarse diciendo que no sabe, que no entiende, o que él no tuvo formación. Pablo le recuerda el privilegio que tuvo. Fue expuesto a la palabra de Dios desde temprano. Ustedes saben, hermanos, era un mandamiento para el pueblo de Israel que los padres tenían que instruir a sus hijos en los mandamientos de Dios. No era algo opcional o esperar que crezca. Desde pequeño le tenían que enseñar. Lean después Deuteronomio capítulo 6. En la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Bueno, cada ocasión que tengas, la palabra de Dios. Ahora, en el caso de Timoteo, la Escritura nos dice que su padre era griego. Por alguna razón brinda este detalle. Probablemente el hombre no era creyente. Así que probablemente la responsabilidad espiritual recayó principalmente en su madre Eunice y en su abuela Loida. Y estas mujeres, lejos de excusarse por la dificultad que eso podría acarrear, ellas asumieron la responsabilidad con mucha fidelidad. Ellas sembraron la palabra de Dios en el corazón de Timoteo desde la niñez, tal vez sin saber hasta dónde iba a llegar ese niño, ¿no? Pero Dios usó la enseñanza constante, fiel y piadosa para formar a un siervo que perseveró en tiempos difíciles. Luego vino Pablo, como dije, y siguió apuntalando la Escritura en el corazón del joven, ¿no? Las aplicaciones que se desprende de esto son muy naturales, ¿no? Caen por sí solas. La formación bíblica en el hogar tiene un impacto eterno. A veces parece invisible, lento, no les entra y los amarreas y no entienden, frustrante. Pero Dios usa esa instrucción fiel para preparar corazones que, llegado el momento, sabrán permanecer firmes en la verdad. Lamentablemente muchos padres no han asumido su rol principal de enseñar la palabra de Dios a sus propios hijos. Son hijos prestados, ¿no? A veces, mis hijos prestados, Dios te los dio con un fin. Algunos han delegado esa tarea casi por completo a los maestros de escuela dominical. Ahora, damos gracias a Dios por que hay personas que pueden enseñar a los niños, pero eso no es suficiente, por supuesto. Las clases bíblicas para niños acompaña, ayuda, refuerza, pero jamás va a reemplazar el rol de los padres en el hogar. Jamás, hermano. Nadie predica con más fuerza y con mayor impacto que un padre o una madre en su casa. Nadie. Los hijos pueden olvidar una lección del domingo, pero no olvidan lo que oyen y ven todos los días en el hogar. Por supuesto. Entonces,
¿Dónde hay que reforzar? En el hogar. ¿Qué es lo que está siendo más atacado hoy en día por Satanás? El hogar, ¿no? Y también está la otra realidad, aún más dolorosa. Padres que dicen ser creyentes, pero que ni enseñan la palabra en casa, ni traen a sus hijos a la iglesia para que la escuchen. No hay coherencia, no hay prioridad, no hay intención espiritual. Y hay que decirlo con amor y con verdad. No hay nada más cruel, despiadado, que un padre le robe a sus hijos la bendición de ser expuestos a la palabra de Dios. Robarle muchas cosas en la vida, pero eso no le robes. Eso no. Les estás quitando el medio que Dios usa para salvar, formar y sostener vida. Timoteo puede perseverar, porque alguien fielmente decidió enseñarle las Escrituras desde la niñez. Y ese sigue siendo el camino que Dios usa hoy. Qué desafío, ¿no? Pero sí debe ser. Hay más del versículo. Esas Escrituras, en su contexto, ¿a qué se refiere la Escritura? El Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente. Y esas Escrituras son las que brindan la sabiduría necesaria para comprender nuestra condición pecaminosa y la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Algunos creen que Pablo se está refiriendo a salvación como santificación progresiva. Otros creen a la seguridad de la salvación, porque Timoteo ya es salvo, obviamente, ¿no? Bueno, el énfasis de Pablo acá es claro. La fe salvadora en Cristo nunca está separada de la palabra de Dios. Yo siempre dudo, no, tuve un sueño. Me apareció un ángel y de ahí que yo soy salvo. Necesito las Escrituras ahí para que te enseñen cuál es tu condición y quién es el Salvador. Si no, es muy raro, ¿no? Bueno, o puede dar lugar a cualquier tipo de experiencia, ¿no? Las Escrituras preparan el corazón, iluminan la mente y conducen a la fe verdadera. Ahora no producen salvación por sí misma, ¿no? Es un libro, pero sí hacen sabio al pecador para recibirla al señalarlo todo hacia Cristo. Ahí entra la obra regeneradora del Espíritu Santo, también que aplica la palabra en el corazón y, bueno, te otorga el nuevo nacimiento, ¿no? Por eso Pablo aclara, por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la Escritura no reemplaza a Cristo, lo anuncia. No salva por letra, sino que dirige a la fe viva en el Salvador. Y ese mismo fundamento es el que sostiene al creyente a perseverar hasta el fin en medio de tiempos peligrosos, ¿no? La Escritura necesitamos, nada más. No algún consejo de un sabio, nada por el estilo, ningún sueño, ninguna revelación especial, no, la Escritura. Así que Timoteo debe persistir por dos razones: por el legado de maestros piadosos, incluyendo a Pablo, su madre y su abuela, y también porque las Escrituras mismas son suficientes y poderosas. Son la palabra de Dios, capaces de hacerlo sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús y de sostenerlo ahora en medio de tiempos peligrosos. Hermanos, como inicié, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en los días postreros, por supuesto, pero es necesario perseverar. A modo de repaso, primero, perseverar siguiendo ejemplos piadosos. Examinemos, queridos hermanos, a quienes estamos imitando y al mismo tiempo, qué ejemplo estamos dando. La fe se transmite por vidas coherentes, hermanos, no solo por palabras, ¿no? Vidas coherentes. Busquemos caminar cerca de creyentes fieles y asumamos con seriedad que otros, nuestros hijos y hermanos más jóvenes en la fe, están aprendiendo de nuestra manera de vivir el Evangelio. Pregunto, ¿alguien podrá perseverar mirando mi vida? Incluíte vos también. ¿Alguien podrá perseverar en la fe viéndote vivir la vida cristiana? Segundo, perseverar aún cuando vivir piadosamente traiga sufrimiento. No nos sorprendamos cuando la fidelidad a Cristo tenga un costo. No te sorprendas cuando tu cónyuge comienza a retobarse un poco cuando querés agradar al Señor, ¿no? Va a pasar. Vivir piadosamente en Cristo Jesús implica nadar contra la corriente.
No busquemos el sufrimiento, pero tampoco negociemos la verdad para evitarlo. Esto no voy a decir, esto no voy a hacer porque si no, obviamente se me va a desatar un caos en la vida. Asumí el costo de ser fiel al Señor. Recordemos también, el progreso aparente de los engañadores es temporal, pero el final del camino es muy distinto. Pregunto, ¿estoy dispuesto a sufrir antes que desobedecer a Cristo? ¿Estás dispuesto a sufrir antes que desobedecer a Cristo? ¿Vale la pena? Y tercero, perseverar firmes en la palabra de Dios. No alcanza con conocer la Biblia. Y quiero ser franco en esto, ¿no? La puedes saber de tapa a tapa como Satanás. Necesitamos convicciones profundas, hermanos, formadas por la misma Escritura. Perseveramos cuando la palabra gobierna nuestras decisiones, moldea nuestra fe y sostiene nuestro corazón en la prueba. Y esto comienza en casa. Padres, abuelos, luego la iglesia entera, llamados a exponer fielmente a la próxima generación las Escrituras. Si has de darle algo más a tus hijos, que sea la Biblia, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude. Gracias te damos, oh Dios. Necesitamos que tu Espíritu le aplique en nuestros corazones a la palabra y dé frutos necesarios. Ayúdanos, oh Dios. Vivimos en tiempos peligrosos. Ayúdanos a perseverar. Tenemos los medios aquí, el ejemplo piadoso de otros. Sabemos que eso atrae persecuciones por querer vivir para tu gloria de una manera piadosa, pero también tenemos la Escritura, suficientes para nosotros, oh Dios. Ayúdanos a anclarnos en las verdades que ellas contienen y que eso genere convicciones profundas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.